Y en esta semana de Héroes del Silencio hoy queremos sobre todo hablar de los comienzos, de las influencias, de cuando, pues incluso de cuando, con perdón, Héroes del Silencio, pues no existíais, cuando todavía, antes de aquel año 85 en que ya, ¿no?, formasteis Héroes del Silencio. Pero yo me acuerdo que al hablar con gente vuestra de Zaragoza, vosotros estabais además en grupos con nombres, con perdón también, que ya se os veía un poco el plumero de que ibais en un plan muy diferente, ¿no? Porque yo recuerdo Siddhartha, por ejemplo, ¿no? O Zumo de Vidrio, o sea, nombres realmente curiosísimos, ¿no? ¿Quiénes estabais en cada uno de esos grupos? Que eso sí que está ahí, son ¿no? Grupos de colegio. Ya, pero que tenían nombres, o sea, llamarse Siddhartha, dioses del Olimpo, ¿no? Bueno, eso... Dime qué lees y te diré por dónde vas. Pues... Yes. O sea, que esa influencia, digamos, oriental, etcétera, etcétera, la teníais, No, bueno, esotérica y todo eso aquello. Es un libro que particularmente yo pienso que hay que leerse una vez al año. Siddhartha de Germán Hesse. Es tu favorito de Germán Hesse, obviamente, supongo, ¿no? Absolutamente. Más que cualquier otro, más que el Lobo Estepario y más Muchísimo que ningún otro. más. O sea que la influencia de, digamos, de la personalidad de Héroes no solo en la música, también, por ejemplo, lo que leíais y lo que leéis. Bueno, eso es una cosa así más bien mía, porque Siddhartha era el grupo donde estaba yo, Juan estaba en Zumo de Vidrio. Sí, yo leía cómics solo. Cómics, y por eso lo de Zumo de Vidrio, Claro. porque eso es también muy visual y muy Una así, idea de ¿no? bolo muy gorda. Sí. ¿Los cómics os gusta a todos o no? ¿Os gustaba a todos o solamente a ti? A mí sí me gustan. Bueno, Sí. yo coleccionaba cómics hace Ah. mucho. O sea que, a ver, vuestras influencias en aquella época, antes Joaquín de haber era formado siniestro. Héroes... Joaquín era ¿verdad? siniestro. Siniestro. Peter Punk. Bueno, After After Punk. Punk. Peter Cuidemos y Punk, maticemos. efectivamente. Y tocaba en edición fría, En edición que es el fría. nombre más de puta madre que he oído en mi vida. Sí, es un- Bueno, y entonces, ¿cómo os conocisteis? Porque supongo que en cada grupo de los que estabais habría otras personas, pero los cuatro... Bueno, antes de coincidir incluso Quique con Juan, que fue un poco la semilla de Héroes del Silencio, bueno, que fue la semilla, nos conocíamos un poco de vista, ¿no? Porque en Zaragoza, pues, tampoco había muchos grupos y todos los grupos que habían, pues más o menos se conocían. De tocar en pequeños festivales de colegio, o incluso de tener los locales de ensayo uno al lado del otro. Entonces sí había un ambiente como de incipiente, de cosa que iba creciendo. En aquella época, perdón, Zaragoza estaba... Porque en aquella época la movida, por ejemplo, se hablaba más de Madrid, por ejemplo, de Galicia, de Valencia, del sur a otra escala, de Barcelona, por supuesto, pero Zaragoza no... Digo, a escala de España no estaba muy nombradilla, No ¿no? hay que olvidar que en el 84 hubo una muestra de rock en Zaragoza y Y en el 82 el todos, cada concurso. uno tenía su grupo, o sea, Ujú. todo el mundo, cada uno Pero me tenía refiero su que no había artistas de Zaragoza que saltaban No. a Bueno, ser famosos en España. Yo creo ¿no? que en todas las ciudades de España pues siempre ha habido grupos y siempre ha habido gente con ganas de hacer cosas. Y en la época de la movida madrileña había una movida en Cuenca, seguro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al estar los medios un poco más en Madrid, para la gente de provincias es más complicado. Entonces, parece que solo ha ocurrido aquí, pero no es así, sino que yo creo que nosotros también tuvimos nuestra movida a otro nivel y de otra manera. No, pero- sí, eso hizo que trabajáramos más, porque al no tener apoyo por ningún lado, pues aún nos ponía más la sangre hirviendo. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, me fijo en los grupos madrileños que salieron en aquella época de la movida y comparo con los grupos zaragozanos que han salido un poco después, que realmente estaban ya en esa época trabajando, la mayoría. Y lo bueno que tenemos los grupos zaragozanos es que todos tocamos mucho mejor que lo que tocaban los grupos de la movida madrileña, porque los de la movida madrileña, sin comerlo ni beberlo, de repente todos tenían un disco y a todos les hacían muchísimo caso en las radios, que creo que fue un poco negativo. Y ha resultado que en Zaragoza salen muchísimos instrumentistas mucho mejores que todos estos grupos que realmente sonaban adolescentes absolutamente. Y Héroe de Nosotros Leyenda... ahora nos bueno, apoyan mucho y entonces volveremos a no saber tocar otra vez. no digáis Hasta que eso, nos no vuelvan digáis a- eso. hasta que nos vuelvan a no Bueno, apoyar y habrá que no aprender otra digáis vez. eso, canallas. Bueno, Héroe de Leyenda en aquella época, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió? Héroe de Leyenda se tocaba en Zumo de Vidrio ya. Sí. Había otro cantante en Zumo de Vidrio y que cantaba todas las canciones, menos Héroe de Leyenda y Olvidado, que eran las que cantaba yo con el bajo. Y ahí fue la semilla del diablo. Y la leyenda y Héroe de Leyenda.